Hola gente, volvemos con otro de nuestros viajes. Es bueno aclarar que las fotos y videos son una recopilación de viajes hechos hace unos años y que nunca pensamos en subirlos a YouTube, sino que estaban destinados a ser solo recuerdos personales. Los mismos fueron tomados con nuestros celulares, de allí que algunas fotos no tengan la mejor resolución o que algunos de los videos no sean de pantalla completa. Dicho esto, vamos al video que les traemos hoy. La nieve. Hacía años que buscábamos organizar un viaje para ver caer nieve, y con ese espíritu fuimos a San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, en pleno invierno hacia fines de julio del 2018. Apenas llegamos al hotel, fuimos a recorrer brevemente el centro y a ver el majestuoso lago Nahuel Huapi. San Carlos de Bariloche está ubicado en el suroeste de la provincia, muy cerca de la cordillera de los Andes. La distancia con la ciudad de Buenos Aires es de poco más de 1.300 kilómetros en vuelo directo. Es la ciudad más poblada de los Andes patagónicos con 125.000 habitantes y fue fundada el 3 de mayo de 1902. Nuestras excursiones fueron muy variadas, a pesar del poco tiempo que estuvimos allí, que fueron solo 4 días y 3 noches. Comenzamos con el clásico Circuito Chico, que es un recorrido por los alrededores de la ciudad, donde hay varios miradores para contemplar el lago Nahuel Huapi y zonas aledañas. Este es un circuito de unos 65 kilómetros y tiene lugares ideales para admirar los paisajes de este hermoso lago. Desde allí se puede observar el Cerro Campanario y su mirador, la bahía Yao Yao con su emblemático hotel, el Puerto Pañuelo y la capilla San Eduardo. Turismo de aventura, aerosilla, papá. Yo con pánico a la altura y acá arriba. Estamos al horno. Bueno, son 10 metros. Cuando mucho me fracturaré una pierna, 2. Subimos en aerosillas al mirador del Cerro Campanario. Quedamos impactados por las vistas panorámicas que tiene este lugar. A pesar de no ser muy alto, ya que su cumbre está a 1050 metros sobre el nivel del mar, los paisajes que se ven desde su cima son extraordinarios. Desde allí se pueden apreciar maravillosas vistas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, de los cerros Otto, López, Catedral y otros, y también del Hotel Yao Yao y la Laguna del Trébol.
La siguiente excursión es quizás el recorrido más buscado por los turistas de todo el mundo que llegan a Villa La Angostura y San Martín de los Andes cada año, el Camino de los 7 Lagos. El trayecto es de 107 kilómetros sobre la Ruta Nacional 40 en la provincia de Neuquén, pasando entre bosques patagónicos, hermosos lagos y cerros nevados. Salimos de San Carlos de Bariloche bien temprano, ya que nuestro viaje nos demandaría el día completo. Nuestra primera parada sería en Villa La Angostura, que está a 85 kilómetros de Bariloche por la Ruta 40. Allí se inicia el Camino de los 7 Lagos y termina en San Martín de los Andes, recorriendo 2 parques nacionales, el Lanín y el Nahuel Huapi. Villa La Angostura es una pequeña ciudad de poco más de 18.000 habitantes, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, y lo primero que se destaca al llegar a este lugar es el estilo alpino de sus viviendas, la tranquilidad que reina entre su gente y el imponente paisaje que la rodea. Es una localidad joven, ya que fue fundada el 15 de mayo de 1932. En esta parada pudimos desayunar, recorrer el centro de la ciudad y allí encontramos algo de nieve que había caído los días previos. Son 7 los lagos que componen este circuito, pero solo pudimos registrar imágenes de algunos de ellos. Les dejamos los datos más relevantes de cada uno de estos espejos de agua. Volvimos a subir a la combi y comenzamos el paseo entre los lagos, que son todos de origen glaciario. Esto significa que fueron formados por la acción de los glaciares y su posterior derretimiento, llenando de agua las depresiones que dejaron a su paso. Lago Espejo. El nombre de este lago se debe a la tranquilidad de sus aguas y el reflejo de los paisajes costeros en su superficie, que es de 38,8 kilómetros cuadrados. Sus playas son de arena volcánica y varios arroyos vierten sus aguas en él. Lago Correntoso. Su superficie es de 27 kilómetros cuadrados. Su denominación se debe a la agitación de sus aguas, que tienen la temperatura más alta que el resto, y el aspecto es de color verde azulado. El río del mismo nombre, que se caracteriza por ser uno de los más cortos del mundo al medir menos de 300 metros, une a este lago con el Nahuel Huapi. Lago Escondido. Tiene una superficie de 7,13 kilómetros cuadrados. Se encuentra rodeado de frondosa vegetación, lo que lo hace poco visible en relación al resto de los lagos. Es conocido por ser el centro de un conflicto sobre el libre acceso a las aguas de uso público. En sus aguas abundan truchas. Lago Villarino. Sus costas están cubiertas por coigües, lengas y arrayanes. Su nombre honra al marino y explorador español, Basilio Villarino. En sus aguas abundan salmones y truchas y tiene una superficie de casi 6,5 kilómetros cuadrados. Lago Falkner. El nombre es un homenaje a la memoria de Thomas Falkner, sacerdote jesuita misionero de origen inglés. Se encuentra rodeado de cerros y sus costas están rodeadas de bosques de lengas y coigües. Su superficie es de 11,1 kilómetros cuadrados. Lago Machónico. Se ubica a los pies de los Andes, rodeado de un bosque de coníferas. Su superficie es de 11,1 kilómetros cuadrados y su nombre, de origen mapuche, significa lugar de la pancora, siendo la pancora una especie de cangrejo de agua dulce.
Lago Lácar se encuentra en un profundo valle y su superficie es de 49 kilómetros cuadrados. Presenta algunas islas, como la isla Santa Teresita e Isla de los Patos. La navegación está controlada y se puede realizar paseo en catamarán. Su nombre significa barranca desmoronada. Llegamos a San Martín de los Andes para almorzar a orillas del lago Lácar y hacer una breve recorrida por la zona costera del lago. Esta ciudad tiene más de 45.000 habitantes y fue fundada el 4 de febrero de 1898. Por su ubicación, tiene un acceso privilegiado al Parque Nacional Lanín, cuyo atractivo principal es el volcán del mismo nombre y el bosque que lo rodea. Regresamos a Bariloche para preparar nuestra próxima y última excursión. Embarcamos en Puerto Pañuelo, en la península de Yao Yao, rumbo a Isla Victoria. La isla se encuentra en el lago Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén, y tiene una superficie de 31 kilómetros cuadrados. Su largo norte-sur es de 20 kilómetros y 4 kilómetros este-oeste, siendo su longitud mínima en el istmo central de solo 200 metros. En sus costas se encuentran playas de arena volcánica y acantilados. La vegetación predominante, que cubre casi la totalidad de la isla, es de coigües y cipreses. Volvimos a la embarcación para dirigirnos hacia la península de Quetrihué, donde se encuentra el bosque de Arrayanes, que tiene una superficie de casi 1000 hectáreas y es un área protegida. Comenzamos a recorrer el sendero, que está muy bien señalizado y con pasarelas construidas en madera, y admirando estos árboles que tienen una corteza de color canela muy particular. ¿Qué es lo que hace a este bosque tan especial? El arrayán es normalmente un arbusto que tiene un crecimiento muy lento, pero en la reserva protegida del Parque Nacional se encuentran árboles de casi 20 metros de altura y además es el único que existe en todo el mundo. Había otro bosque similar en Japón, pero desapareció hace muchos años. Incluso algunas publicaciones se aventuran a decir que se encontraba en Hiroshima y que fue destruido por la bomba atómica lanzada el 6 de agosto de 1945. Por eso, quien quiera ver el bosque de Arrayanes debe viajar a este parque nacional como única opción. Emprendimos el regreso después de disfrutar de esta magnífica obra de la naturaleza y fuimos a despedirnos del lago Nahuel Huapi antes de volver nuevamente a Buenos Aires. Nos volvemos a ver en nuestro próximo viaje. Acá estamos con la rubia.
Estamos en el lago Nahuel Huapi y ahí se ve al Nahuelito. Este es un monstruo prehistórico que solamente se lo vio hace aproximadamente 60 años y yo ahora lo puedo filmar acá para pasarlo a todos los noticieros. Ahí está el Nahuelito. Que no digan que esto es trucho ni nada por el estilo. Ahí está la prueba.